Buenas noches, amigos de la Jornada de Oriente. Nos encontramos en una emisión más de Las Reporteras, este espacio dedicado para quienes día a día le llevamos la nota, la información a través de nuestro periódico La Jornada de Oriente y a través de nuestras plataformas en Internet, a través de Facebook, a través de YouTube y a través de Twitter. Hoy tengo el gusto de saludar a una invitada muy especial para esta emisión de Las Reporteras. Ella es Ana Teresa Aranda, diputada federal electa por el Distrito 9 de la capital del estado, que recientemente, bueno, pues obtuvo su constancia de mayoría, que la acredita ya como diputada federal electa. Con ella vamos a hablar de muchos temas, por supuesto, y esencialmente esto que ha sido llamado como la ola azul, que propició el triunfo del PAN en 3 distritos federales en la capital del estado, por supuesto, con Eduardo Rivera, y también ganó otras alcaldías como San Pedro y San Andrés Cholula, entre las más importantes en lo que es la zona conurbada. Bueno, pues yo le agradezco mucho a Teresa Aranda que nos haya permitido platicar con nosotros en esta emisión de Las Reporteras. Muchas gracias, la saludamos. Buenas noches, Efraín. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, pues nuestra invitada no necesita presentación, pero aún así voy a platicar un poco de su trayectoria. En el año 2000, el expresidente Vicente Fox la designó como directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social en el gobierno de Vicente Fox de 2000 a 2005. El 27 de enero de 2008 fue nombrada subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, cargo que desempeñó hasta 2009. En 1998 fue candidata a gobernadora de Puebla por primera ocasión. En el 2000 fue candidata al Senado. En 2016 fue candidata por segunda vez a gobernadora por la vía independiente. En 1991 fue diputada federal por la vía plurinominal y en 1995 dirigente estatal del PAN. En fin, un historial muy amplio de Ana Teresa Aranda que, insisto, no necesita presentación. Muchas gracias de nueva cuenta por aceptar esta invitación. Y bueno, pues sin más preámbulo, pues entramos de lleno con esta entrevista. Como contexto tenemos que, como consecuencia de la elección del 6 de junio, se observó la llamada ola azul en Puebla capital y la zona conurbada. El PAN ganó 3 de los 4 distritos federales de la capital, el 9, el 11 y el 12. También gana el distrito 10 de Cholula, la capital del estado, y las ciudades de San Pedro y San Andrés Cholula. Ana Tere, ¿cómo explicar este resultado si al final Morena gana el resto de los distritos federales y locales? Se dice que cuando la gente sale a votar en Puebla, gana el PAN. ¿Es cierta esta percepción? Pues yo creo que los datos que tenemos, los números no mienten y cada vez que los ciudadanos se vuelcan en las urnas, pues ha ganado el PAN. Así es. Muy bien. ¿Qué significa para Ana Tere haber ganado el Distrito 9 después de elecciones que no le habían favorecido? ¿Este triunfo era anhelado para Ana Tere? Pues es que son ópticas distintas. Hay personas que van a competir y que piensan que no tener un resultado favorable en la elección es una derrota ya permanente, ¿no? Y yo siempre he pensado que en democracia y las victorias ni las derrotas son permanentes, no son eternas. Entonces, y que todo lo que se hace en democracia, pues rinde frutos tarde o temprano. Y bueno, ahí en una de mis habitaciones tengo un cuadro que me encanta que dice que la única batalla que se pierde es la que se abandona. Entonces yo creo que yo he sido una ganadora permanente, porque nunca he abandonado la batalla, porque siempre he estado, pues ahora sí que dando pelea. Siempre no me acuerdo de un momento de mi vida en el que yo haya dicho brazos caídos y no voy a hacer nada y que ruede el mundo. No, siempre he pensado que todo lo que vamos haciendo contribuye a tener un mejor país. Entonces, en democracia hay que seguirle luchando. Los que hoy ganamos, pues tenemos una responsabilidad enorme. Por eso yo no estoy en un momento de euforia, como no estuve cuando como presidente estatal gané, pues
gobernábamos al 3% de la población y después de la elección de 95 gobernábamos al 50%. Y nunca estuve en euforia. Ahora tampoco, porque pienso que pues el poder es de los ciudadanos y te lo prestan un ratito. Entonces, ok, te lo voy a prestar por 3 años y es para estos propósitos. Entonces, no puedo caer en ese, pues, no sé, como en esa soberbia rampante donde dices, todo es mío y estoy por encima de todo. Pues no es cierto. Es una oportunidad que te está dando el electorado para que cumplas con una misión y yo creo que todos los que ganamos en esta elección tenemos una enorme responsabilidad. Yo creo que lo dije en la campaña, que esta era la última oportunidad que nos iba a dar el electorado. Si la aprovechábamos, se iban a abrir nuevas posibilidades, pero si no la aprovechábamos bien, pues seguramente no íbamos a tener otra oportunidad. Muy bien. ¿Cómo será la relación de los diputados federales del PAN con el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, desde la perspectiva de Ana Teresa Aranda? Pues ¿O cómo mira, yo debe de creo que ser? son dos ámbitos de poder diferentes que tienen algunos puntos de contacto. Desde luego, un tema que es, pues creo que de mucho peso en la Cámara de Diputados, porque es una facultad exclusiva, es el del presupuesto. Y yo creo que ahí tendríamos todos que trabajar para que Puebla tuviera recursos, pero también para que esos recursos, pues, hubiera el compromiso del gobierno del estado de aplicarlos bien. A mí, realmente durante la campaña, el reclamo, pues, era para pedir recursos para Puebla. La gente se quejaba muchísimo de la inseguridad, se queja muchísimo de la falta pues, de crecimiento económico de la entidad, que desde luego pues ha traído como consecuencia enorme desempleo y el cierre de muchos negocios y la gente ha visto disminuidos sus ingresos cuando no totalmente desaparecidos y entonces ahí también tenemos que trabajar bien duro. Es un tema que va mucho más allá del estado de Puebla, tiene que ver con toda la República, pero sí tiene que ver con temas de presupuesto, sí tiene que ver con el tema de a dónde se invierte el dinero, ¿no? Si el dinero se sigue invirtiendo pues en obras faraónicas, se sigue enterrando en pues en un tren Maya o en un aeropuerto oye, lo que se está enterrando ahora, pues no vamos a poder crecer porque la mayor parte de los recursos están yendo a obras que seguramente no van a tener un beneficio. Muy bien. Bueno, pues para nuestros amigos de las reporteras, en esta emisión, esta noche estamos platicando con Ana Teresa Aranda. Ella es diputada federal electa por el PAN, por el Distrito 9. Pues estamos platicando con ella sobre la ola azul que benefició al PAN en Puebla, capital, y en la zona conurbada. El PAN obtuvo 117 curules en la Cámara de Diputados. Sin embargo, aún tiene Morena la mayoría y amaga con sumar a diputados del PRI para lograr mayorías calificadas. ¿Qué papel va a jugar el PAN? ¿Se podrá mantener la alianza PAN-PRI-PRD en los hechos en la Cámara? Pues yo creo que los hemos visto, todos los hemos visto a los dirigentes nacionales ayer mismo diciendo que van a impedir cualquier tipo de ocurrencias ahora que el presidente quiere mandar nuevas iniciativas de reformas a la Constitución. Hay un compromiso total de los dirigentes del PRI, del PAN, del PRD para evitar que esto suceda y los hemos venido, pues lo hemos venido constatando a lo largo de estos días después de la elección, ¿no? Cuando el presidente lanza la manzana envenenada de me voy a traer a los del PRI, y los del PRI le responden que no, bueno, pues yo creo que ya está muy claro y vamos a tener que trabajar duro porque mira, ciertamente le quitamos la mayoría calificada al gobierno de Andrés Manuel. O sea, ya no va a poder cambiar la Constitución como antes podía cambiarlo desde la Cámara de Diputados, aunque luego se le dificultaba en la de senadores. Pero ahora ni en la de diputados va a poder. Y en el caso de la mayoría simple, que es bien importante porque es con la que se aprueban todas las reformas y las iniciativas que solo son para leyes secundarias, pues ahí vamos a tener que trabajar muy duro. Yo veo, por ejemplo, a los diputados del Partido Verde que ahora son los que hacen el gozne en la Cámara. Los del Verde son los que pueden darle al presidente la mayoría simple que necesita para las leyes secundarias, pero que también podrían darle la mayoría simple a la oposición, a esta gran coalición,
pues pensando que Movimiento Ciudadano forma parte de la oposición también para poder, pues ahora sí que aprobar un presupuesto que sea mucho más incluyente, que vaya de veras a resolver los problemas de los ciudadanos. Y bueno, aquí el Verde pues, es un asunto que uno tiene que revisar. El Verde se la pasó todo el trienio pasado, toda la legislatura pasada, aprobándole las leyes a Andrés Manuel, todas las que iban en contra de su plataforma política, que pues ahora sí apostaban por las energías fósiles, no por las energías limpias que un partido verde debería de propiciar, que apoyaron la cancelación del Seguro Popular, que apoyaron el retiro de los recursos para estancias infantiles, que apoyaron el retiro de los recursos para los refugios. Bueno, ahora lo volvieron a proponer. Ahora fue parte de su propuesta programática. Y en todos los anuncios de la televisión veíamos al Verde diciendo, habrá más dinero para las estancias, se recuperarán los refugios, habrá dinero para que tengamos pues ahora sí que un medio ambiente más sano. Entonces, pues yo creo que tenemos que enfrentarlos con esa realidad, con esa propuesta que hicieron de manera permanente hacia los ciudadanos y convencerlos. Y ojalá pudiéramos lograr que estas propuestas que llevó también la coalición Va por México y en las que coincidimos con el Verde, se hagan una realidad dentro de la Cámara, porque lo primero que vamos a estar llegando, pues es recibir el paquete económico. Lo primero que vamos a estar llegando es recibir el paquete que tiene la ley de ingresos y la ley de egresos. Y ahí, pues vamos a constatar qué tanto compromiso hay de veras con las necesidades ciudadanas. Ana Tere ya hablaba un poco sobre que lo primero que van a legislar los nuevos 300 diputados es el paquete fiscal por los tiempos. Sin embargo, ¿qué tema surge legislar en la Cámara, además del presupuesto o una vez que se apruebe el presupuesto? O la perspectiva que el PAN llevaría respecto al presupuesto, es decir, ¿qué es lo que ustedes pedirían que se priorizara en el paquete fiscal? Pues yo creo que como dices, lo primero va a ser la atención al paquete fiscal, al presupuesto, es sumamente importante. Y dentro de esto, pues están las grandes prioridades, que yo creo que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con devolver los recursos a la educación, al deporte, a la cultura, al arte, que todos estos recursos se los quitaron cuando desaparecieron los fideicomisos, que desde luego urge que se recupere el dinero para atender las emergencias, el famoso FONDEN, el fondo para poder reparar los desastres naturales. Allí también, digo, hay un recurso que es el presidente, pues yo lo tengo, yo lo dispenso como quiera. De eso no se trataba. Se trataba de tener un recurso que estuviera bien preparado. Ahora estamos ya a punto de entrar pues la época de huracanes, de ciclones, de tormentas tropicales, y no vemos cómo van a poder enfrentar esta problemática. Muy bien, pues para nuestros amigos que nos están sintonizando en este momento en Las Reporteras, estamos platicando con Ana Teresa Aranda. Ella es diputada federal electa por el Distrito 9 de la capital del estado, y estamos platicando sobre los temas prioritarios para legislar en la Cámara de Diputados, sobre la ola azul y sobre otros temas de política. Con el triunfo de Eduardo Rivera, he escuchado a panistas de otros grupos diferentes al Eto, que sería un error imponer al próximo dirigente estatal del PAN, que lo más sano desde la perspectiva de ellos es que en la dirigencia estatal hubiera un panista de un grupo diferente al de Eduardo Rivera. ¿Qué opinión le merece esta postura de parte de sus correligionarios? Pues yo creo que eso lo van a decidir los panistas, o sea, lo que los panistas definan. Afortunadamente, para elegir al dirigente estatal, pues va a haber una elección, ahí no va a ser una designación. Tiene que haber una elección en donde van a participar los panistas que tienen derecho a ello, que son los que son militantes, que tienen más de determinado tiempo en el padrón del partido, y eso lo van a decidir. No es un asunto que se pueda arreglar desde arriba, que algunos puedan decir, lo más deseable es que vayan los panistas a votar. Y lo más deseable es que el nuevo dirigente cuente con legitimidad, que tenga realmente esa capacidad para poder enfrentar un desafío, porque el desafío de ser partido político donde tienes la presidencia municipal más importante del estado y algunas que no dejan de ser
importantes, aunque no sean tan grandes como como Cuautlancingo, como San Andrés, como San Pedro y muchas otras, de que tengas un grupo, según se hablaba ayer en el Instituto Estatal Electoral, que pudiera llegar a 19 diputados la alianza opositora, contando a los 2 del PCI e incluyendo los que van a quedar de Movimiento Ciudadano, pues te habla de estar a nada de poder tener mayoría de votos, ¿no? Entonces, yo creo que eso implica pues una dirigencia con una enorme responsabilidad, que se ponga por encima de los grupos. Imagínate qué horrible decir, quiero un dirigente que pertenezca a un grupo político distinto. O sea, yo lo que quiero es un dirigente que pueda convivir con todos los grupos políticos, que se hable y dialogue con todos los grupos al interior del PAN y que pues podamos terminar con esta espantosa onda grupera de yo soy de aquí, tú eres de allá. O sea, finalmente somos del mismo partido político y tendríamos que empezar a sentirnos con espíritu de equipo, enfrentando lo que viene. Lo que viene va a ser complicado y va a ser complicado por muchas cosas que tienen que ver con la crisis económica, que tienen que ver con la necedad del gobierno federal de mantener actitudes contrarias a las que le corresponderían en el tema de ser mucho más, pues dijéramos que compartido con estados y municipios, mucho más solidario con los estados y los municipios. Y luego viene el 24 y se va volando, ¿eh? Se va volando. Yo creo que tendríamos que empezar a construir ya ese partido fuerte que necesita Puebla para poder dar la pelea del 24. Muy bien, muchas gracias. Con este triunfo de Eduardo Rivera, ¿cómo se fortalece este grupo que es considerado como los tradicionales? Hay autores que lo llaman como el yunque. ¿Cómo se fortalece este grupo del que emana Eduardo Rivera al interior del PAN con su triunfo en la capital? Pues yo creo que Lalo Rivera tuvo el apoyo de muchas personas que pueden sentirse parte o no parte de algún grupo político. Y Lalo en este momento pues tiene que atender los asuntos de su encargo, tiene que dedicarse a ser un buen presidente municipal. Y todas las personas que lo apoyamos tendríamos que estar en esa disposición de ayudarlo a que haga un excelente papel. Y desde luego tendríamos que estar trabajando al interior del PAN para que el PAN tenga un mejor desempeño. Pero te digo, más alejados del tema de los grupos y de estar etiquetando a cada quien como si tú estás aquí, tú estás allá. Yo veo que hay de chile, de mole y de dulce en todos los equipos. Entonces, si ponemos al PAN por encima, va a ser muy fácil que podamos coincidir. Sin embargo, el hecho de haber ganado ya lo pone como, digamos, lo encarrila para la sucesión del gobierno del Estado. ¿Qué posibilidades le ven a Eduardo Rivera? Por supuesto, previo a que inicie el gobierno municipal, sin embargo, con resultados pues muy alentadores para su partido. Pues yo lo veo con todas las posibilidades, pero creo que él debería verse a sí mismo con una responsabilidad muy grande con Puebla. Finalmente, si lo que viene en la siguiente elección, pues ahora sí que le es favorable, qué bueno, pero tendría que ser favorable en tanto cuanto cumpla con esa responsabilidad que tiene hoy con la ciudad. Y yo creo que eso Eduardo lo tiene muy claro. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Eduardo Rivera para, digamos, fortalecerse y poder tener esa fuerza, una candidatura fuerte para buscar la gubernatura? Es Mira, decir, yo creo ¿cómo que tiene que gobernar la ciudad? Yo creo que ahorita estar pensando en la gubernatura es muy, muy precipitado. Te digo que si las cosas salen bien podría darse, pero creo que la mejor manera de fracasar es estar buscando el escaño siguiente cuando sabes que la responsabilidad está en el que tienes enfrente, ¿no? Entonces, la mejor manera de poder salir adelante sin pensar en si puedes ser candidato o no es enfrentar la responsabilidad del ayuntamiento y resolverle a la gente sus problemas. Son muchos los problemas que los ciudadanos te mencionan en campaña. Es que, como te decía, tiene que ver con la seguridad, pero en el caso de la ciudad tiene que ver con los servicios, tiene que ver con el drenaje, tiene que ver con los colectores, tiene que ver con la pavimentación, tiene que ver con el alumbrado, tiene que ver con muchos temas. Entonces yo creo que es
tan abundante la carga que va a tener el próximo presidente municipal y su equipo, que bien valdría la pena que estuvieran solamente mirando a la solución de los problemas y que lo demás, si se da, pues se dé como una consecuencia lógica de haber resuelto los problemas que ahora quejan a la ciudadanía. Claro, pues seguimos platicando con Ana Teresa Aranda. Ella es diputada federal electa por el Distrito 9 de la capital del estado, y estamos platicando sobre muchos temas, sobre todo los relacionados con su encargo que está a punto de asumir en septiembre próximo como diputada federal. Y en ese sentido me gustaría preguntarle ¿cómo está el distrito? ¿Cuáles son sus necesidades más apremiantes y cuáles serían los temas que legislaría a favor de esta demarcación ubicada en la parte norponiente de la ciudad? Pues mira, es que el distrito es un distrito muy heterogéneo. Tienes en la parte del distrito que se comparte con el 17 local, colonias como Estrellas del Sur, como San José Vista Hermosa, como El Vergel, como Las Ánimas, como La Paz, como Santiago, como Volcanes, ¿no? Pero luego tienes La María y luego tienes La Loma y luego tienes las juntas auxiliares que ya sabes son Romero Vargas, son San Jerónimo Calera, San Felipe Coyotlipan, San Pablo Xochimehuacán, La Libertad, que son zonas pues donde hay una gran necesidad de muchas cosas. Han avanzado, desde luego, hay que reconocer, digo, cuando hago alguna comparación que siempre son tan malas, pero comparo lo que viví en 89 cuando fui por primera vez candidata a presidenta municipal. Bueno, es que Romero Vargas era puro lodo, es que San Pablo Xochimehuacán ni se diga, es que pues el caso de San Jerónimo y de San Felipe apenas empezaban a tener cierta urbanización. Entonces, me queda claro que la ciudad ha avanzado y que en estas zonas ha habido progreso, pero falta mucho por hacer todavía. Y cuando te encuentras, por ejemplo, como en San Jerónimo, la barranca de Axoxoca, que es una barranca a donde se siguen tirando los desperdicios del rastro, que te metes a ese lugar y la gente te reclama porque ahí ves las vísceras que siguen corriendo por la barranca, está lleno de ratas, de moscas, o sea, es una cosa asquerosa, que pues eso se había resuelto cuando el rastro se convirtió en un rastro TIF, pero volvió el problema ahora que ya no le prestaron ninguna atención al rastro. Y entonces dices, esa gente vive realmente en la inmundicia, algo se tiene que hacer, pero cuando ves que tampoco hay apoyo de la ciudadanía, que la barranca de Axoxocal tiene una parte baja y tiene una parte alta, y donde viven los de la parte alta, pues avientan la basura directamente a la barranca, y entonces cuando viene el agua, toda esa porquería que hay ahí, pues se atora en el colector que hay donde ya está, pues entubado el río, ¿no? O la agüita de la barranca ya quedó entubada de ese arroyo, y entonces vienen problemas muy serios, se inundan las casas, pero se inundan con porquería. O sea, no es el agüita de lluvia que de repente me cayó y me inundó. Es que trae las vísceras, trae el desecho de sangre del rastro, trae el montón de basura de los vecinos que no tienen cuidado y que les vale de veras absolutamente cacahuate la sanidad de la zona. Y como eso me encontré, pues, cosas que son pues, alarmantes. Pero también fíjate que me llamó mucho la atención que en zonas donde tú pudieras pensar que la gente vive pues, con cierta necesidad, pero que pues, cuando menos sale adelante con lo indispensable, pues ves que la pobreza está pegando y está pegando bien duro. Gente que te decía, es que no tengo ni para los frijoles, es que se quedó mi marido sin trabajo, es que pues tuvimos que cerrar el negocito con el que nos manteníamos a flote. Verdaderas tragedias. Si estamos hablando que 10 millones de mexicanos que estaban con, dijéramos, techo, vestido y alimento resuelto, y que después de esta pandemia y con la crisis se vinieron abajo, se convirtieron en pobres extremos, pues una parte de ellos le tocan a Puebla. Y hay muchas familias que están, o unas que ya estaban en condición de extrema necesidad,
y otras que han entrado a esa condición de extrema necesidad, que sí es verdaderamente grave, muy preocupante. Entonces, los temas no son los temas solo del distrito, son los temas nacionales, porque este reclamo de seguridad, este reclamo de resolver la situación económica de las familias, este reclamo de las estancias infantiles, pues es el reclamo en general. Y yo creo que llegar a la Cámara y hacer la tarea, pues implica ir con el ánimo de buscar consensos, de buscar aliados para poder conseguir recursos y enfrentar estas problemáticas. Muy bien, pues seguimos platicando en esta emisión de Las Reporteras con Ana Teresa Aranda. Ella es diputada federal electa por el Distrito 9. Ahora, preguntarle, ¿qué diferencias ve, por supuesto, previo a ingresar a la Cámara, con respecto a 1991? ¿Cómo ha cambiado el país de cuando legisló en aquel momento y lo que será esta nueva legislatura? ¿Cuál es la perspectiva que tiene al Fíjate, respecto? Efraín, que cuando yo fui por primera vez diputada en el 89, tenía yo 35 años, cuando fui la primera vez diputada, y éramos un grupo minoritario, éramos 80 y tantos diputados federales, y la mayoría pues calificada y la mayoría simple la tenía el PRI. Y yo me acuerdo mucho que a pesar de esto, a pesar de que éramos pues una minoría, que no teníamos ni la cuarta parte de los diputados, sin embargo se pudieron conseguir cosas porque había ánimo de conciliación y de negociación. ¿Qué te diré? Por ejemplo, ¿en qué temas? A mí me tocó una legislatura que cambió muchos artículos de la Constitución y me voy a referir, por ejemplo, al 130. El 130 constitucional era un artículo que el PAN había estado queriendo modificar de mucho tiempo atrás, porque es el artículo que no permitía que las iglesias tuvieran personalidad jurídica. Entonces no existían. Para efectos prácticos, después del callismo no existían las iglesias, pero el gobierno era el dueño de los templos, aunque los fieles de todas las religiones pagaran sus construcciones, como sigue siendo hasta ahora, ¿no? Y entonces, nosotros teníamos una iniciativa de 2 décadas atrasada ahí, o 3, y cuando llegamos a esta legislatura, hicimos todo para conseguir el apoyo del PRI y para darle a las iglesias pues ahora sí que un reconocimiento jurídico. O sea, existen y por lo tanto puedes hacer una normatividad al respecto, porque cuando no existe una cosa, pues no la puedes normar. Luego también modificamos el 27 constitucional que tiene que ver con el ejido. Ya para entonces, muchísimos ejidos se los habían comido las zonas urbanas y entonces la gente no podía tener posibilidad de que le dieran su título de propiedad, de que le escrituraran su casa, a pesar de que el ejido había vendido a pedazos la tierra, no se podía. Entonces, esa iniciativa también era una iniciativa antigua del PAN. En ese momento nosotros teníamos a Diego Fernández de Ceballos de coordinador de la Cámara y es un gran negociador y pues consiguió también que el PRI acabara aprobando el cambio al 27 constitucional, pero también cambiamos el 82 constitucional, también cambiamos el 102 y le dimos ahí vida a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Qué pena, ¿no? Que ahora ya no defiende los derechos humanos de los ciudadanos, sino la de los gobernantes. Pero bueno, allí, solo por destacar algunos de los cambios que hicimos a la Constitución, que fueron muchos más, al cuarto constitucional, o sea, de verdad hicimos un trabajo muy importante. Y esas iniciativas, pues a ver, si eran nuestras y conseguimos la aprobación de la mayoría, en ese caso que era la mayoría del PRI, pues a nosotros no nos importó que quien las presentara fuera Salinas, si eran nuestras. Y entonces conseguimos los votos del PRI y fue la legislatura en la que más propuestas del PAN se pudieron avalar y que eran propuestas para nosotros que tenían que ver con principios, con valores que son de verdad, pues ahora sí que no podemos dejar a un lado, que no podemos decir esto no me importa. Eran muy, muy importantes para Acción Nacional. Entonces te digo, ¿qué veo de diferente?
Espero que esta nueva legislatura tenga también ese ánimo de entender que hay que ir a resolver las cosas y a trabajar por el país y no por una persona en lo particular. Pero lo que yo veo en la cuarta transformación en Morena, pues es ese ánimo de ir a contracorriente de la historia, es ese ánimo de obedecer a pie juntillas lo que les diga el presidente. Espero equivocarme, quisiera comerme mis palabras, pero pues vamos a tenerla, no la vamos a tener fácil, va a ser complicado, va a ser una lucha muy fuerte y espero que sea una lucha inteligente, una lucha de argumentos, una lucha de propuestas. Muy bien. ¿Qué sigue para Ana Teresa Aranda después de ganar la diputación? Por supuesto, legislar, me imagino, pero la veremos buscando otras posiciones políticas como la dirigencia estatal de su partido, la presidencia municipal de Puebla en 3 años, el Senado o incluso la gobernatura. Pues mira, yo creo que Ana Tere no tiene ánimo de ser presidenta del partido. El único ánimo que ahorita pues ahora sí que me da fuerzas es el de cumplir con esta responsabilidad. El día que terminamos campaña en el meeting de cierre, le dije a la gente al final del meeting que mi compromiso, el compromiso más fuerte que tengo, pues es el de romper con esa herencia maldita de los políticos que van a pedir el voto y no regresan. También ese era un reclamo muy fuerte que encontré en todo el distrito, ¿no? Es que Ana Tere vienen y luego nos piden el voto y luego no los volvemos a ver. Digo, toda esta semana la llevo de estar regresando a los lugares, de juntar a la gente, de darles las gracias por el voto, pero ahí no se acaba esa responsabilidad. Yo creo que sí, el diputado tiene que trabajar en México, tiene que hacer su labor en la Cámara, pero también tiene que cumplir con su labor de representación de los ciudadanos de su distrito. Entonces quiero estar cerca, no quiero entretenerme en otras cosas que no sean las de cumplir con el deber de ser una diputada de 10, quiero ser una diputada de 10. ¿Y por qué? No por un anhelo a mí afortunadamente ya no me hacen falta historias para contar. Yo podría pasarme lo que me resta de vida platicándoles historias a mis nietos de lo que he vivido, pero creo que tengo una responsabilidad grande de rescatar la dignidad de la política. Me interesa muchísimo devolverle la confianza a los ciudadanos, que puedan decir, a ver, y no solo yo, que lo hagamos todos los de la coalición Va por México, sí regresamos, sí estuvimos pendientes, sí te atendimos, sí conectamos tus necesidades con la autoridad competente. Yo con eso me daría por bien servida, no estaría pensando en nada más. Muy bien, pues muchísimas gracias Ana Teresa Aranda por esta entrevista con nosotros en la Jornada de Oriente para las reporteras. Yo lo único que le pediría para finalizar esta charla es un mensaje final y de nueva cuenta muchas gracias por el espacio. Efraín, muchas gracias a ti, muchas gracias a la Jornada de Oriente y nada, solo decirle a los ciudadanos que estén pendientes, que exijan mucho, que el asunto sí es de 2 vías, que los funcionarios tenemos que cumplir, pero que los ciudadanos tienen que exigir, que no se quede nada más dándole clic a las críticas, que los señalamientos los hagan directos, que las necesidades de veras nos las hagan sentir, no solamente pues, las que ya conocimos o vimos, sino todo lo que crean que tiene que ser labor del diputado o del alcalde o del regidor, pues que lo sepamos y que esas solicitudes tengan nombre y apellido para que sepamos también cómo podemos responderles. Bueno, pues muchísimas gracias. De nueva cuenta, Ana Teresa Aranda, diputada federal electa por el Distrito 9. Nosotros no nos resta más que despedirnos. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima emisión de Las Reporteras. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta la próxima. Gracias, buenas noches.